Son los podcasts que me gustan hacer acá en Molusco TV. Suscríbete a este canal de YouTube. Dale a la campanita, ahí está la caja de comentarios. Como siempre, agradecido de que estés con nosotros consumiendo desde PR para el mundo. Molusco TV. Ok. En los últimos meses he tenido la oportunidad de entrevistar a varias personas, de Marian Pavón, Tita Guerrero. Tengo siempre y saco un espacio para poder sentarme con diferentes íconos de la comedia en Puerto Rico. Han sido parte y piezas clave y son parte de la cultura popular de PR. Y este pana, sin duda alguna lo es. Desde chamaco lo veía en la televisión, luego la vida me permitió y me dio el honor de poder trabajar con él. He compartido escenarios con él. He tenido la oportunidad de que en un momento en mi vida me coachara. Por aquí es que no es, ataca por aquí, que es la que hay. Es un gran comediante, pero también un gran libretista. Y todavía sigue vigente en Puerto Rico. Y lo que la gente no sabe, uno cuando está en los medios de comunicaciones, lo más complicado no es llegar, es mantenerse. Ese es el verdadero challenge. Y todo el que está en los medios de comunicaciones saben que eso es así. Con nosotros, Miguel Morales, puñeta. Gracias. No te voy a decir bejuco porque eso es una mierda. No, pero eso, pero dicen, y yo digo tronco, ¿verdad? Porque ya, ¿verdad? Sí, eso era de 130 libras. Exacto. Yo siempre le digo, mira, ni Tito Trinidad. Tito Trinidad tuvo que subir de peso y claro. Tito Trinidad corría maratones. Sí. Imagínate yo, exacto, mantenerme 130 libras a 13 años, papi. Pero más que por el no decirte bejuco, es que yo creo que Miguel Morales trasciende más que bejuco. Entonces, a mí, que eso es un challenge realmente, cuando un personaje se apodera del actor o del intérprete, es un challenge cabrón. Yo creo que tú lo tuviste. Sí, acuérdate que bejuco pues tuvo mucho tiempo en la televisión, que antes no existían las redes, no existía nada. Tú tenías que ver televisión. Y pues tuvo, 13 años ahí. O sea, que ya identificarte con el personaje que pegó en ese momento tanto, pues ya te decían automáticamente bejuco. Sí. Donde quiera, bejuco. Las nuevas generaciones te conocen por lo que has hecho en los últimos años con Raymond Arrieta, en el show de Raymond, ¿no? Raymond y sus amigos. Obviamente parte de la producción de Tony Mojena, tiene un elenco sumamente demente, son caballos lo que hay ahí. Y las generaciones nuevas te conocen por Megan the City, el personaje que tienes allí. Sí. Pues mira, yo gracias a Dios, ¿verdad? He tenido la oportunidad de tener un personaje, ¿verdad? Pegado en diferentes décadas. Bejuco, después tuve Hito Rolón, y ahora en esta etapa, pues Larry, el rompenola. O sea que ha habido un personaje. Sí, ha habido un personaje siempre que me han dicho, o la gente me ha gritado siempre ese nombre. Okay. O sea, primero me gritaban bejuco, después me gritaban, mira, Hito Rolón, y después mira, Larry, las moralejas, ¿dónde están las doñitas? O sea, que siempre ha habido algo que la gente te ha identificado, gracias a Dios, ¿verdad? Porque eso no da trabajo. Que te dicen en la calle, te gritan eso. Pero bejuco, siempre me lo han dicho, no importa que haya hecho Larry, no importa que haya hecho el Hito Rolón de la lucha libre, bejuco me lo dicen, aunque parezco ya dos donas. Miguel, obviamente, como te dije, muchas generaciones te conocen porque lo que estás haciendo en la época actual. Que eso es positivo, porque como dije al principio de la conversación que vamos a tener ahora, es positivo porque, mano, es bien difícil llevar muchos años dentro del medio y seguir relevante. ¿Cómo uno sigue relevante? Pues ahí está el challenge. Y yo creo que tú lo has logrado, pero hay mucha gente que no sabe cuáles son los principios de Miguel Morales. Y tú y yo hemos tenido 1000 conversaciones, hemos compartido 1572 veces. Yo no sé de dónde son tus inicios. Sí, mira, yo empecé, yo fui a una audición en un programa que era en el Canal 7, que empezó, visualízate, yo uno de los primeros reality, no existía esa palabra, ¿verdad? Ajá. Este programa se llamaba El Ring del Humor. El Ring del Humor. Esto fue una producción que se inventó Elin Ortiz, que en paz descanse, en los estudios Telechar, que eran ahí por Puerto Nuevo. Él tenía esos estudios, tenía un programa que se llamaba El Super Pueblito, tenía De Noche con Charitín, el Charitín Goico, y él se inventó este programa que era un ring, ¿verdad? Y estos participantes iban a ir a ese ring a competir haciendo chistes. O sea, que era un primer reality, ¿verdad? Donde traía a la gente a hacer chistes allí. Pero tú la tenías desde chamaquito, o sea, porque recuerda, hay que tener cojones para meterse en un ring a tirar chistes
sin experiencia. ¿Tú la Pues, tenías desde Yo chamaquito? estaba en la escuela y me pasaba haciendo payasería, tú sabes. Yo hacía, por ejemplo, me mandaban a hacer un informe oral y yo, para no hacer el babazo, tú sabes, que tú tienes que hacer, leer y todo eso, que te empezaba a hacer preguntas, yo cogía el informe oral y yo lo dramatizaba. O sea, si tenía que hacer algo de historia de Puerto Rico, pues yo cogía, tú vas a hacer el español, tú vas a hacer el indio, tú vas a hacer el escala, y hacía el montaje, hacía una obra. Ok. En vez de hacer el informe, pues yo hacía una obra. Y eso siempre me gustaba. Ok. Y Pero recuerdo, tú pusiste como gobernador a Cristóbal Colón entrar por el viejo San Juan, por donde era. en aquel entonces decían que era por allá. Por Había lo que te algo- estaban diciendo. ahora yo no sé, ahora quizá entró por Bayamón y una playa escondida allí que uno no sabe, ¿verdad? Sí, de momento. No sabemos, Sí, de no momento se sabemos. inventa una playa en Bayamón que no existe, pero pues por ahí Bueno. puede ser. Pero yo hacía eso en la escuela. Y yo recuerdo que mi maestro de matemática avanzada, porque mi cabeza era que me iba a ir para Mayagüez. Yo dije, mano, yo voy para Mayagüez a estudiar. Pues yo estaba en la Central, que era de artes, dibujo y pintura. Era la escuela. A mí me encantaba dibujar y pintar y todo eso. Y yo iba para Mayagüez. Entonces me gustaban las matemáticas. Pues yo, mano, estaba a punto ya, como uno dice, el core, no tiene que va a coger el core, decidió, en grado 11 te están diciendo esas cosas ya, en 10 y 11 te están diciendo, mira, ¿para dónde tú vas? Y el maestro mío de educación, de matemática avanzada, me dice, doctor, Quintero, en paz descanse, me dice, te voy a decir una cosa, un consejo. Tú te puedes ir para Mayagüez, te vas a graduar, vas a tener un diploma, vas a ser arquitecto, lo que te dé la gana. Pero a ti lo que te gusta es esto. Yo creo que tú deberías darte la oportunidad de irte por ahí. Y no botar tu chavo en la universidad. Y, mano, yo me cogí y sin decir nada, marqué, cuando dije, mano, pues voy para Yupi Comunicaciones. Ya. Pero en ese entonces apareció este programa del Ring del Humor, ¿verdad? Y yo lo veo en el periódico. Mira, audición para este programa, y yo lo veo. Y yo, diablo, mano, mira esto está brutal. Y yo no creo en las casualidades. Pues, mano, así fue. Y le dije a un pana mío, que yo no tenía carro ni nada, estaba en la escuela. Le dije, mira, quiero que me lleves aquí. Y él tenía licencia, porque antes te dejaban guiar si tú tenías para llevar a tus papás, qué sé yo, pues a ti te daban la licencia a los 16. Pues ese pana en su carro me llevó a ese casting que era allí en Telechal. Ya. Y pues yo llego allí, me siento, y me dicen, pues están pasando la gente uno a uno. Y yo, pues está bien, estoy sentado ahí, el pana mío está ahí también, no tengo uniforme de escuela. Ya. Y sin decirle nada a mami, Y entonces me pasan. Y yo paso, eso era un cine. Ese estudio de Telechal era un cine. Tú tenías su lobbycito y todo, pues yo paso del lobby, voy para allá atrás, y cuando abro así, mano, es como así, esto oscuro así, y cuando yo miro para allá, se encuentra ahí Yo-Yo Boing, paz descanse. Membrillo, que paz descanse. Machuchal, que paz descanse. Cristóbal Berrío, Roblán, Don Elín, Carmín, o sea, Carmín Vega, o sea, todos esos grandes, o sea, comediantes de esa época, tú sabes, y te dicen, mira, te toca a ti, ¿cuál es tu nombre? Y tienes que hacer un chiste ahí para castear con ellos. Al frente de esa gente, bro, Horrible. ¿cómo tú bro. haces un chiste a Machuchal? O sea, ¿cómo tú le haces un chiste Que lo has visto todo. por eso? Y tú ahí al frente, yo, mano, me friqué. Me quedé como que, loading, blanco. Y pues dije un chiste y Machuchal, que en paz descanse, ese va a ser el mío. Ese va a ser el mío. Ese lo voy a entrenar yo. Del primer A la chiste. soltar. Machuchar. Machuchal. Ok, Y yo, los que están viendo que no saben quién es Machuchar, hagan un search quién es Machuchar. O sea, sí. era la bestia. Te voy a decir una cosa. El primer tipo que filmaron de allá afuera, Hollywood, para hacer películas en Puerto Rico, Machuchal. Filmado allá, no es que lo filmaron para hacer películas. ¿Y qué tú hiciste para que él dijera, ese es el que yo voy a entrenar, ese es el mío? Pues, mano, ¿Qué yo hiciste? hice el chiste, entonces él me dijo, pues yo lo voy a entrenar. Entonces el programa consistía en que tú competías con otra persona y tus coach eran estos grandes comediantes. So, a mí me cogió, pues, Machuchal era el que me era mi coach, que me entrenaba supuestamente, ¿verdad? Para tú enfrentarte al otro tipo. Pues, mano, empezamos ahí y gané y llegué a la final. Y en la final perdí. En la final ¿Quién perdí. te ganó? Otro muchacho, bien buena gente él, perdí, pero cuando estoy saliendo, Elín me dice, ven acá, yo quiero que tú trabajes conmigo en mis producciones, porque yo veo cosas en ti y yo creo que yo veo algo en ti, yo creo que tú eres bueno para mis producciones. Y ahí empecé a trabajar en el Canal 7, en el programa de Charitín y en el Superpolito, que era un programa de sátira política. Wow. Así fue. Mami no sabía, mami me vio compitiendo en televisión porque una vecina la llamó. Le dijo, mira,
Yo creo que acabo de ver a tu nene en televisión. O sea, nadie sabía que yo estaba compitiendo allí. Tú nunca le diste nada a tu mamá, No, ni porque- para la audición, ni cuando te cogieron para participar. Nada, Mira, acuérdate. este machuchar, Ponme ese- en pantalla para que la gente lo vea ahí. El caballote. La bestia, machuchar. que en El paz descanse. caballote. Muy bien. Pues competí ahí, y ahí empecé a trabajar en las producciones de Lin Ortiz. En el pueblito, haciendo las parodias, qué sé Espérate, yo. porque tu mamá te dijo cuando te confronta. Ella se molestó, obviamente, pero me dijo, tú voy a decir una cosa. Está chéverito, pero no me dejes de estudiar. Eso fue lo que me dijo. Típicos padres de nuestra generación. Ah, no me dejes estudiar. Porque acuérdate que eso lo veían como haciendo esas loqueras ahí, esto, lo otro. No le daban esa importancia. Y para mis viejos era muy importante los estudios. Pues ella me dijo, tú haz lo que tú quieras, pero no me dejes de estudiar. ¿Cuál fue ese primer proyecto grande que Miguel Morales hizo? Pues yo estuve ahí un tiempo en el ring del humor y haciendo cosas ahí con estos grandes comediantes. Me acuerdo que yo me acercaba a ellos porque esos tipos me adoptaron. Yo tuve la gran suerte de estar en una universidad de la comedia, porque esos tipos me cogieron y me adoptaron. O sea, y eso era consejos van, consejos vienen, o sea, te enseñaban, mira esto, no, haz esto por aquí, haz esto por acá. Membrillo, que en paz descanse, era un libretista de 3 pares. Y Membrillo, yo le dije, oye, a mí me gusta eso de escribir. Y él me dijo, Miguel, te voy a decir una cosa, escribe, porque actores hay un montón, pero escritores no. Y si tú escribes, nunca te va a faltar trabajo. Y gracias a Dios que lo escuché, porque puede ser que sacas un proyecto o lo otro, pero siempre te llaman para algo de escribir y siempre tienes un guisito ahí. Eso es cierto, eso es cierto. Es así. Incluso en la actualidad hay escasez de escritores. Y es bien importante lo que tú dices, porque en un momento dado, y yo sé que la entrevista no es para mí, pero podemos intercambiar ideas en cuanto a esto y me dices si es cierto o no. Hay mucha gente en la actualidad, específicamente los chamaquitos de hoy, que cuando empiezan a trabajar gratis en aquella cosa que les gusta, dice, pero yo no voy a trabajar gratis. Y en mi época, por ejemplo, cuando yo comencé en la radio, que no cobraba nada, pero que me pasó como a ti, que me empecé a coger de muchos caballos de radio que me empezaron a dar múltiples consejos, yo lo veía como que, mano, esto es una universidad y esto me lo está pasando a mí. Ellos me están dando a mí conocimiento gratis. O sea, Gratis. yo estoy aprendiendo gratis y esto cualquier otra persona pagaría por estos conocimientos. Por ende, yo les digo, al principio va a ser difícil, específicamente lo económico, pero trata de nutrirte de toda esta información, captúrala para ti y úsala para tu beneficio para que años después puedas monetizarlo. Yo lo hice así. Tú también lo hiciste así. Mano, imagínate tú tener al lado tuyo a Yoyo, a Machuchal, a Roblán, hablándote y dándote consejos, brother. Dime si tú no pagarías por eso. Ok, O sea, yo pagaría por eso, brother. trata de escribirlo igual, pero con nombres actuales. Para que los chamaquitos que estén viendo esto comprendan cómo sería lo que tú tuviste. O sea, en la actualidad ¿cómo sería? Si Miguel Morales fuera un chamaquito hoy, ¿cómo sería exactamente lo que me estás contando con nombres que los chamaquitos de hoy reconozcan? Mano, trabajar con Raymond, o sea, con René Monclova, con Jorge Castro, o sea, con Raúl Carbonell. O sea, esos son tipos que tú sabes que tú pagarías, mano, por sentarte ahí con ellos, tú sabes. En paz descanse, Pucho Fernández. Uh-huh. O sea, tú pagarías por estar con esa gente, tú sabes. De verdad, estar con ese grupo de gente, escuchándolo, mano. Yo me sentaba allí, mano, y era, mano, no, haz esto, mira lo otro. Y te decían consejos, mano, eran tipos que querían ayudarte. Y yo estaba haciendo bolitos, yo hacía bolitos, llegaba, hacía un sketchecito y hacía 2 o 3 cositas y para afuera. Pero, mano, nada más estar allí, esa experiencia, bro, no tiene precio. Yo doy gracias a Dios siempre de que yo tuve esa escuela. Háblame de cómo aprendes a escribir, porque te gustaba escribir. Pero una cosa es que te gusta escribir, una cosa es que escribieras bien. Al principio siempre jodón, porque obviamente escribir tiene un formato. O sea, y seguramente tú no sabes cuál era el formato. Y me imagino que empezaba a escribir un montón de ideas, a plasmarlas en el... ¿Pero qué fue lo primero que escribiste? Mira, como te dije, yo empecé en la escuela haciendo mis sketches para no dar los informes, pues yo hacía mis sketches y mis vacilones. Había una clase de inglés que nos mandaban a hacer oratoria, o sea, hacer cosas en inglés, hablar, y yo cogía, y como lo mismo, como no dominaba mucho el inglés, pues yo cogía, hacía
una parodia, hacía un sketch y hablábamos inglés y, pues, y como era gracioso, aunque dijéramos un disparate en inglés, como quiera salíamos bien. Pues yo empecé haciendo eso, pero como a mí me gustaba escribir, yo siempre escribía mis cosas, ¿sabes? Siempre tenía una libreta o algo, y le digo a todo el mundo siempre, mira, tengo una libreta, o ten algo donde tú puedas copiar lo que se te ocurre en ese momento. Siempre le digo a todo el mundo, tienes que leer. En aquel entonces no había redes, o sea, no había, ¿verdad? No había internet, no había Yo nada de juego eso. tanto con el leer, bro. Yo leía todo lo que... Yo leía hasta las revistas de esas Luz. No, para que tengan idea, yo leía todo, hasta las Cosmopolitan yo leía. ¿Te acuerdas que antes en los supermercados y todo te venían unas revistas de España, así que los reyes, qué sé yo, los otros, que te daban chismes de la realeza y todo? Yo leía hasta eso, brother. Yo leía todo lo que me caía en las manos, los periódicos, todo. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú vas a escribir si no sabes lo que está pasando? O sea, pues tú tienes que nutrirte de todo y por lo menos tener un conocimiento de todo eso. Pues yo leía, mano, de todo, de todo, de todo. Y me pasaba siempre escribiendo mis cosas. Cuando le pedí ese consejo a Membrilla, me dijo, tú escríbelo. Tú no sabes cuándo lo vayas a usar, pero escríbelo. Si se te ocurrió, escríbelo. Y yo me pasaba escribiendo mis cositas. No tuve la oportunidad de escribir allí porque obviamente ya había unos grandes escritores, o sea, de Lin Ortiz, que Lin Ortiz era, papi, un tipo que escribía, o sea, el tipo que mejor hacía parodia y sátira era Lin y Membrillo. O sea, eran unos caballotes. O sea, eran unos caballotes. Pues en ese programa se acabó porque Lin se va para Miami con Charitín, un inicio, y me pregunta si yo me quiero ir para allá. Y yo, como yo estoy en la escuela, no puedo irme para allá, tú sabes. Y me quedé como que sin nada en ese momento y aparece la oportunidad de un programa que iba a empezar en Telemundo, se llamaba Con lo que cuenta este país. Y estaban buscando gente para trabajar allí. Y yo pues fui para allá. Eso lo produce Héctor Marcano. Héctor Marcano. ¿Y tú audicionaste con lo que cuenta este país? No, yo fui para allá porque estaban buscando gente. Entonces yo llegué allí y me dijeron para que yo aprendiera, porque también tenían sus escritores, para que yo aprendiera y fuera, y como era joven, pues mira, que ¿Qué edad tú tenías con lo que cuenta este país? Chamaquito, estaba en la escuela. Éramos dos que estábamos en la escuela, ya Maris Latorre y yo. ¿En la escuela, o sea, superior? Exacto, en la escuela. Estábamos ya en esa transición. 11 y 12, por ahí. En esa transición. Da Era por más o menos. Estaba ahí o para punto de universidad. Era cosa así. La cuestión es que yo llego allí y empieza ese programa, se llama Con lo que cuenta este país, y al principio como que no estaba como que cuajándose. Antes te daban, acuérdate, antes te daban 13 semanas y te sacaban. Pues este programa pues empezó y como que no, hicieron una reunión, una reestructuración. Y le dijeron a todo el mundo que escribiera un libreto. Pero yo no escribí nada porque yo dije, mano, con toda esa gente que hay ahí, yo pues no hice nada. Entonces me llaman, me acuerdo que me llaman a mi casa y me dicen, mira, ¿cuándo vienes para acá? Que están esperándote. Y yo, ¿para qué? Porque tú no puedes que traer un libreto. Y yo, pero como ahí había otra gente y yo estoy ahí aprendiendo, o sea, no, trae tu libreto, y ven para acá. La reunión era en casa de Marcano. Y yo dije, presidente, yo no tengo computadora, nada, ni maquinilla, no existía la computadora para esa época. Y yo cogía a mano, escribía algo, y me fui para allá en el papel, ¿te acuerdas el papel de argolla? Claro. ¿Lo escribiste tú ahí? Escribí ahí. Así escribía Carlos Vega hasta hace media hora atrás. Pues ese es de los míos, de la vieja escuela. Yo todos los libretos, siempre, los primeros libretos los escribo siempre a mano. Ajá. Pues yo escribí ahí, papá, y pues fui para allá. Yo no sabía llegar a donde era, no tenía carro, me llevaron allá arriba. ¿Pero tú escribiste un libreto en cuánto tiempo? Mano, yo te diría eso fue como en media hora. ¿Tú sabes por qué? Al garete. Yo me estoy curando en esta conversación porque estamos hablando de que este era uno de mis programas favoritos. ¿Sí? Cuando yo llegaba de la escuela, yo veía este programa. Ese programa fue un fenómeno. Fue un fenómeno. Sí. ¿Y qué pasó? Pues yo para allá con papi con unos papeles de argolla, literal. Me acuerdo que mami me dijo, pero mira, muchacho, ponle ¿te acuerdas que antes venían una mica? Mica. Venían unas micas de colores que tú le ponías un palito. Papi, una misión para meterlo ahí adentro. Pues me decía, mira, mete eso ahí, por favor. Sí, con el plastiquito al lado. Con el plastiquito al lado. Y yo metiendo eso ahí todo arrugado, porque era una mica que se la sacaba a un trabajo de mi escuela, Ajá. que se la saqué, papi, una loquera. Ajá. La cuestión es que voy con mi miquita para allá, qué sé yo, y llego allí y me acuerdo que estaba Marcano, estaba Melwin, estaba Funky, había par de gente, estaba Efraín López Neri. Ya, tres. Entonces me dicen, ¿qué tú tienes ahí? Pero ya tú estabas haciendo bejuco. No, eso no existía. No existía nada. Ese programa empezó, no existía Bejuco, no existía Cholón, no existía nada. Nada de esa gente. Existía, obviamente, el personaje de Melwin, el personaje de Pucho, creo que Felicidad estaba, y estaban las nenas, sí estaba, y estaba Raúl, pero había otros personajes
pero el programa como que no estaba cuajado. Ok. Estaba como que estaban a punto de dar tiguerazo, o sea, a una reunión de emergencia para recoger. O sea, tenía problemas de rating. Sí, porque no había, Sí, no no encajaba, estaba. no, la gente no estaba conectando con él, punto. La cuestión es que entonces pues, me dicen a mí, llego allí, están sentados todos allí, me dicen, y Efraín me dice, pues dale. Y yo, ¿qué hago? Léete lo que trajiste. Y yo pues cogí, pues leí lo que yo escribí, y yo me acuerdo que yo escribí hasta un rap y todo, y y aquí y la canción, y le canté rap, Ellos, los tipos me aplaudieron y me dijeron, tú vas a escribir este programa. Cabrón, yo no tenía ni computadora, nada, lápiz, y escribía feo de vicio, porque siempre tengo una escritura Con problemas feísima. ortográficos seguramente y de toda esa De mierda. todo. Se joda. Entonces, yo voy a escribir ese programa, pero lo que no me dijeron es que el programa es diario. Yeah. O sea, todos los días, o sea, de lunes a viernes. No me acuerdo, claro. Pues papi, pues yo empecé De media hora. ahí a escribir a mano, se lo daba una secretaria, ella lo pasaba, Ok. entonces le sacaban copias y se lo repartían a todo el mundo, brother. Así empecé yo, y gracias a Dios, pues el programa hizo y se pegó. Y cómo tú. Y empecé a escribir, papi. Pero cómo nace Bejuco y Cholón y todos estos pues, personajes pues que le metiste. En esa reunión, pues, que crearon, hay que meter estos personajes, otras cosas, para que el programa, porque no hay forma. Y ahí Sí, entra porque el problema no era Chevy, el problema No. era que No, Chevy ya estaba pegado, Claro. pegado de guapa. Él vino para Telemundo. Y está cabrón venir de guapa para Telemundo para que te cancelen el show. Y el problema no era Chevy. Seguramente el problema es que Chevy no tenía no había un concepto. no había un enemigo. No había un enemigo, no había un concepto creado para eso. Pues entonces ahí entro yo a hacer el libreto, y yo hago el libreto y le digo, mira, pues entonces que pase esto así, y cuadre a todo el mundo. O sea, que tú dijiste, hay que crear un antagónico que es Cholón, Ahí. que es con Bejuco, que Ahí son los entraron- antagónicos ahí- full. No, Bejuco no existía todavía. Existió Cholón. Para antagónico, Bejuco no existía. Entonces, cuando yo empiezo a escribir, es que empiezo a crear entonces estos personajes para que empiecen a interactuar con él. Entonces, yo escribo un día un personaje, para que lo de Bejuco, yo escribo un día un personaje que entra random a la cafetería a fastidiar al personaje principal, que era de Chevy, Melwin. Y este personaje entraba, pegaba a gritar, a joder allí, ¡Mozo, mozo! Y le pedía 20 cosas y después decía, no quiero nada. Y eso era todo. Cabrón, esa estupidez, y eso se pegó. Pero ahí, Eso se pegó. ahí está el chiste. Yo entrego el libreto. Usted estoy diciendo que yo escribía por la mañana, le sacaban copias y lo producía. Era diario. Y lo escribían y se entregaba a todo el mundo allá abajo. Y la gente lo leía allá abajo. Y lo ensayábamos y iba al aire a las 6 de la tarde. Pues yo entrego eso. Y a la muchacha de producción se le olvidó buscar a ese tipo que hiciera ese papel. O sea, ese extra que hiciera ese papel. Y pues están leyendo allí, mira, y este personaje, ay, yo no llamé. Y Efraín dice, tú, mira, tú que hacías cosas ahí, lo otro, háztelo tú. Y yo, anda, yo pues ya ven, yo lo hago, fíjate, Chávez. Fui arriba, además, a vestuario, y yo tengo, me acuerdo, un mahón todo loco, y unas tenis todo locas y demás. Yo tengo que usar mi camisa, y vi la camisa de Puerto Rico. ¿En dónde? Allí en el rack. Y esta camisa que me voy a poner, olvídate, me puse la camisa de Puerto Rico, me puse la gorrita, una gorrita como esta, de nena, era una gorrita de nena, me acuerdo porque lo cogí del rack de las nenas, sí, pues, te estoy hablando de me la puse, pum, y salí. Cuando salí, grité, ¡mozo! Y yo le grité, ¡mozo! Y lo que hice, Freddy dijo, oye, eso está bueno, vamos a seguir usando. Mano, y eso se pegó, el mozo ese se pegó. Tú me estás contando esto, y yo no sé por qué extraña razón, yo me acabo de transportar a la serie de Chespirito. Chespirito, diablo. ¿Tú te acuerdas de la serie que ahora mismo hay en Apple? No, en Apple no. Esa yo no la he visto. Yo veía los capítulos del Chavo. Yo veía el en Chavo. Amazon Prime, ¿verdad? En HBO Max. No la he visto. Yo veía los capítulos. Papi, yo me acabo de transportar porque tú me estás contando de la manera más random de la vida cómo nació Bejuco. Que yo ¿Así? en mi vida esperé que fuera así. Fue un error. Y de repente, tienes que ver la serie Chespirito, cabrón. Está bien cabrón, HBO Max. Está cabrona. Y de repente, ellos están narrando de cómo nació el Chapulín Colorado, cómo nació el Chavo del Ocho. Y cómo la cabeza se va, tú sabes, con la creación. Y tú me acabas de volar la cabeza porque fue bien Fue un error. No llegó el extra. O sea, no llamaron al extra que lo iba a hacer. Y lo hice yo. Pero tú, ahorita te dije que yo no creo en las casualidades. No es casualidad que tú estabas viendo el periódico ese día para que te fueras a ese casting de ese reality de chistes. Creo que fue un anuncio en El Vocero, loco. Que Ya, salía el anuncio.
hacían ese anuncio así. Sí. Y eran columnitas así. Y yo vi eso, casting así. Me llevó un pana, mano, Sammy, me acuerdo de fuera hoy, en un carrito rojo. No me acuerdo si era un Daihatsu. ¿Te acuerdas de esos carros? Claro. Era un carro de esos, era un Fiat de los viejos, Sí. una cosa así, un Que le carrito sonaba rojo. todo menos la radio. Llegamos allá, por lo menos, y nos bajamos, pero a mí lo que me chocó fue ver toda esa gente. O sea, imagínate tú ver esa gente así, si tú conocer, tener la oportunidad de pararte al frente de esa gente. Para mí eso fue, mano, y dije, wow, Sí, bro. pero como te digo, no creo en las casualidades, tampoco creo el hecho, o sea, mira cómo es la vida. A esa mujer se le olvidó buscar un extra, te escogen a ti, te vas a vestuario, escoges al garete, la Algarete, camisa, Algarete, la Algarete. camisa de Puerto Rico, que se convirtió en el personaje que hoy tú puedes decir, gracias a mi lápiz, Al lápiz. al lápiz, me llevó a esto. Gracias a Membrillo, que en paz descanse, siempre estoy agradecido. Que bro. by the way, yo quiero hablarle de una época que yo te conocí. Pues yo te conocí 2 veces. El Miguel Morales de hoy y el Miguel Morales de Bichoteau. Y hay 2 Miguel Morales. Y es y son etapas de la vida que cuando nos llega la fama de una de cantazo, yo creo que uno no sabe canalizar todas esas cosas. Y yo quiero hablar de eso ya mismo, pero cabrón, eso te llevó y eso te cambió tu vida. La realidad es que yo nunca lo he visto así. O sea, ¿Cómo tú lo ves? Para mí yo lo veía como un trabajo. O sea, era como algo que me gustaba hacer y que, pues, mano, iba allí a vacilar. O sea, siempre lo hemos visto así. Y el grupo de donde estábamos, pues éramos todos chamacos. Entonces, pues todo el mundo hizo clic. Y yo siempre he querido en eso, en los clics con los equipos, con los grupos. Y eso se notaba. Y mano, nosotros íbamos ahí a vacilar, de verdad, íbamos ahí a vacilar. Tenemos un canastito, pasamos jugando baloncesto, o sea, nosotros íbamos ahí a vacilar. A mí me encantaba las partes con lo que cuenta este país, las escenas que tú tienes con Pucho Fernández. Pucho, es que Papi, Pucho Fernández para mí era uno de los comediantes más cabrones porque era un comediante completamente natural. el único tipo que se salía del libreto y entraba al libreto. O sea, él improvisaba. Veteranazo en aquel Él momento. salía, estaba en el libreto, salía, improvisaba y caía otra vez en el libreto. O sea, de una forma que tú pensabas que hasta era parte del libreto y no era así. Él improvisaba y de momento caía otra vez, ¡pácata! O sea, estaba brutal. Otra bestia más, que tuviste el honor de trabajar con bestias, porque Raúl Carbonell Raúl Carbonell. es una máquina, es una bestia, es un actorazo de 7 pares, es un comediante de 7 pares, él es un actor, porque el buen actor hace drama, comedia, este tipo está cabrón. Mira, hay pocos que pueden hacer eso. Y bien, y brutal. Y para mí yo los tengo, o sea, en la mano. O sea, Raúl, René, René Monclova, una máquina, Jorge, máquina, Melwin. máquina. O sea, son tipos que pueden hacer este tipo de transición, te pueden hacer un drama, te pueden hacer llorar, hermano, y te pueden hacer reír. O sea, esos tipos lo tienen todo. O sea, para mí es el package completo, brother. Tú sabes que, vaya, voy, saludos a Raúl Carbonell, yo lo admiro un montón y lo quiero mucho. Siempre también he tenido el honor de trabajar con él en varios proyectos y siempre los consejos Y son te bien digo una recibidos. cosa que es impresionante, brother. Raúl tiene una mente fotográfica. O sea, yo no conocía a nadie que tuviera esa habilidad hasta que conocí a Raúl. Raúl cogió un libreto, brother, te estoy dando 5 minutos. Hacía pa, 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 Eso me dicen. y lo tiraba completo. Y si tú te equivocabas, él te decía la tuya. Y tú no crees que tú debas esto, lo otro, y te grababa tu línea y volví y seguía. O sea, en 5 minutos, brother. Increíble. Igual que Vigoro, que hace así y no dice nada de lo que leyó. Y dice lo que quiere, dice lo que le da la gana. Es verdad, es verdad. El Vigoro está Es cabrón. verdad, es verdad. Papi, es un nerviosismo hacer teatro con Vigoro. Horrible. Bueno, es una lotería. Es una lotería, es una lotería. En el caso de Melwin Cedeño, yo creo que la gente, las masas, porque Melwin Cedeño lo conocieron por el personaje de Chevy, le pareció un sinnúmero de personajes más, ha tenido una gran carrera en Puerto Rico. Pero lo que la gente no sabe de Melwin Cedeño es que él estudió él estudió drama en la UPI, que él, al igual que, o sea, él puede hacer lo que hace Jorge Castro, René Monclova, el mismo Raúl Carbonell. Por eso lo pusiste en la misma lista. Y hay gente que piensa que no. ¿Por qué? Porque lo vieron todo el tiempo haciendo comedia. O lo ven ahora, qué sé yo, en Pégate al Mediodía. Pero Melwin Cedeño tiene el talento para hacerte un drama,
hacerte una Todo. comedia. Baila, Tiene mucho, canta. tiene un O sea, talento cabrón. todo, lo tiene todo. Es igual que René, es igual que Jorge. O sea, son ese tipo de personas, mano, que lo tienen todo. O sea, para mí, son los top ahora mismo, ¿verdad? Son los caballotes. O sea, es otra cosa. Con lo que cuenta este país, marcó presentes, por lo menos en nuestra generación. O sea, Y fue hicieron- poco tiempo, pues duró poco tiempo. ¿Por qué duró poco tiempo? Duró como un año y pico, casi dos, no Pero creo que hicieron un llegó a montón de cosas de las peleas. Lo que pasa es que era diario. O sea, tenías esa oportunidad de que era un programa diario. Y en aquel entonces, pues, fue un fenómeno porque pues, se pegó. O sea, punto. Ese programa hizo... Hasta un cassette, cabrón, tiraron. Ese programa se pegó bien brutal. Y al nivel de que había una novela en Guapa, me acuerdo que estaba bien pegada, no me acuerdo, era de Nene. Y esa novela era del Cuco, era como un fan magul de esta época, un Betty la Fea. Ajá. Y cuando empezó ese programa, la desbarató. O sea, la lata la desbarató. La primera vez que ¿verdad? Un programa así, Local. local, con una novela pegada, la coge y la vuela en canto. Qué duro. Fue una época bien, bien bonita. Y salió del aire el programa porque se gastó. Salió del aire, entonces pues yo seguí, yo estaba ya empezando la universidad, estaba en la universidad y en la universidad este pana mío que estudiaba conmigo me dice, mira, tengo voy a empezar en Guapa con ese entonces eran familia, voy a empezar en Guapa un programa, te presento a esto, porque tienes alguna idea o algo. Yo, mira, me gustaría hacer esto, pero no sé si le interese. Y ahí me presentan a Tony Mojena. en Guapa. Y yo digo, mira, me gustaría hacer esto. Y me dijo, eso está chévere, vamos a hacerlo. Y yo, pues, llamé a Wilfred, ¿tú te atreves a hacer esto conmigo? Pues si yo lo hago es contigo, si no, no lo hago. Y Wilfred dijo, pues dale. Y Wilfred se fue conmigo, por eso lo botaron de acá. ¿Me votaron de dónde? ¿De Telemundo? No, botaron después, estaba trabajando acá, por poco se chavó, estaba en Telemundo, estaba con Marcano, Ajá. pues fue por irse conmigo, se chavó. Pero dije, papi, va a ir bien, fíjate. Y Bejuco nace en Guapa. El gran Bejuco nace en Guapa. La oportunidad me la dieron en Guapa. Yo no me acuerdo de eso. Así fue. Entonces, Sí. porque Tony iba a empezar un programa allá en Guapa que se llamaba Dame un Break. Y le dieron cuando él dijo, mira, tengo esta comedia. Yo me acuerdo de Dame un Break en Telemundo y Gran Bejuco en No, Telemundo. no, en Guapa. En Guapa. Pero cabrón, qué diferente tú eras. Papi, eso Dan para el carajo, miren esto. 125 libras. No, ponchámoslo en cámara completa. Cabrón. Cabrón, tú eras así. 125 libras, Qué cabrón. distinto. Dan para el carajo. Hasta lindo. Sí, qué lindo. Miguel Morales, y pensó que hasta otro tipo ahí. Ok. Pues él iba a empezar un programa en Guapa de juegos que se llamaba Dame un Break. Entonces, cuando el Jerry, que es mi pana, le dice, mira, tengo este pana, qué sé yo, hacía esto, tiene esta idea, a él le gustó. Él estaba con Oyel, me acuerdo que estaba Tony Oyel, y a él le gustó. Pues vamos a presentarlo. Y Guapa me dio la primera oportunidad de tener un programa. Y fue en Guapa, empezó el Gran ¿Qué día Bejuco. era y qué hora? Yo no me Era acuerdo los esa martes. mierda. Hicieron un bloque que fue el primer bloque de Guapa que quedó 1, 2 y 3 en la encuesta. La primera vez que Guapa la pega así fue con este bloque de los martes que era Bejuco, el kiosco y Raymond con qué vacilón. El kiosco Budweiser. El kiosco Budweiser, o sea, ya era primero Bejuco, después iba a las 8, a las 8:30 iba kiosco y a las 9 Qué iba vacilón. Raymond qué vacilón. Yo me acuerdo del kiosco Budweiser, me acuerdo de que vacilón. No me acuerdo del Gran Bejuco en Guapa. Pues empezó los martes. Ese ¿Cuánto bloque, tiempo duraste en y Guapa? los miércoles era Dame un Break. Salieron las encuestas 1, 2 y 3. El otro mes, 1, 2 y 3. El otro mes, 1, 2 y 3. O sea, ese bloque. Y ahí aparece la oferta de Telemundo. Entonces Tony se va para Telemundo y se lleva Dame un Break y se lleva a Bejuco. Claro, clase de boquete. Sí, porque y no, y ahí Telemundo crea el gran trabuco que tenía porque ya tenías el gángster en No Te Duermas los Exacto. lunes. Entonces, Telemundo crea el bloque de programas locales de lunes a viernes. Ya, que ahí estaba mi familia. Ahí estaba, los lunes se creó el bloque los lunes, que era Bejuco, Wilson, Maneco y No Te Duermas. Diablo, Los cabrón, martes. diablo, eso era duro. Los martes era mi familia, estaba Mira que te veo, y había otro programa más, o sea, se me olvidó. Los miércoles daba un break, los jueves era Atrévete, los viernes había otro programa.
Sí, pero los martes creo que Raymond Arrieta ganaba en Con Qué Vacilón. Sí, Raymond estaba, pero estaban a palo porque Sí. estaba mi familia, estaba Mira que te veo. Yo no me acuerdo de los ratings. Yo ya chamaquito, yo no tenía acceso. O sea, tú me puedes dar. Sí, o sea, era la galleta, pero mi percepción era que Raymond ganaba los martes. Sí, pero los bloques de Telemundo, o sea, el bloque de programación local de Telemundo, pues dominó. Entonces ahí Guapa empieza a hacer películas. Ya. Ahí es que empiezan a aparecer los famosos estrenos Karate Kid, que te la empujaban 7 veces. Pero le funcionó. Le cambiaba el nombre. En un momento le funcionó, pero con el bloque de Telemundo, cuando Telemundo empezó con ese bloque, no había nada que buscar ahí. Sí, porque entonces cuando tú tiras una película que tiras una lata, básicamente te rendiste. Ya no voy a ganar, entonces prefiero ahorrarme el dinero de un programa local y me voy con una película que me cuesta más barato. Sí, pero ese bloque de programación local, que fue la última época ¿verdad? De Gloria, porque había mucha producción en los canales, pues ese bloque de producción local, pues hermano, funcionó bien brutal. A Telemundo le funcionó un pacatán hasta Betty la Fea. Betty la Fea. Hasta Betty Betty la Fea, ¿dónde fue? En el 11. En Tele 11, cabrón. Antes de ser Univisión. Y ahí se quedó con todo. Y ahí fue que se quedó con todo. Y ahí fue que hubo que sacaron a todo el mundo como dices, que sacaron la producción local de Telemundo. Wow, Betty la Fea fue la que descojonó la Betty programa. la Fea. Betty la Fea. Yo recuerdo Betty la Fea. Eso fue un fenómeno. Un fenómeno. Y tuvo capítulos con cojones. E incluso ellos grabaron más capítulos para que nunca se acabara. Sí, eso seguían pariendo capítulos. Encontraban capítulos. Sí, decía, ok, estira el chicle, que no me la hagas linda todavía. No me la hagas linda todavía, que estira el chicle, que siga fea, que siga fea. Que siga el desprecio, que siga el desprecio. No, eso fue así fue. Pero Telemundo tuvo esa época de cuando tuvo esa programación de lunes a viernes. Vamos, Telemundo estuvo de los primeros. Yo recuerdo que jugué básquet contigo muchas veces con los hermanos de Chayanne. Diablo, sí, allá con el Corillo. Y Sopor también jugamos. Y con Billy Fourquet, que en paz descanse. Ay, a lo Billy. Y yo te recuerdo en un momento dado, tú sabes, tú estuviste bien posicionado. Evidentemente, Tony Mojena toda la vida ha creído en ti. Gracias a Dios. Que luego quiero que me hables de eso, ¿no? De tu relación con Tony Mojena, porque tú has sido 100% leal a ese pana. Y es que, mira, yo siempre, para todo, y tú obviamente lo habrás escuchado o lo habrás visto, yo siempre para mí es más importante la amistad que cualquier otra cosa. O sea, podemos estar aquí, hoy estamos aquí o no en un trabajo, pero los trabajos van y vienen. Pero la amistad es la que siempre se queda. Y yo siempre he pensado que yo trabajo con mis panas. O sea, o he tratado siempre de estar trabajando con panas o con corillos que sean, que uno se sienta bien. Como el corillo de Bejuco, que nos llevamos 25 años después y todo el mundo, sí, vamos, no sé lo que van a hacer, pero sí, vamos a hacerlo. Y cuando tú creas ese tipo de relación, eso es lo bonito de este medio. ¿Verdad? Que uno puede decir las cosas bonitas del medio, pues es eso, es las relaciones que tú creas. Y para mí, trabajar con amigos es lo más importante. Pero Tony Mojena no era tu amigo, simplemente era una persona que conociste en la relación con Guapa y fue poco a poco creando una amistad. Es que éramos, Tony lo ves, va que Tony no tiene pelo, pero Tony era, o sea, chamaco era también. Un chamaco. Sí. Mi papá fue de los más jóvenes en ser el... No, pero espérate, la gente ve a Tony Mojena hoy, el Tony Mojena de hoy, el del éxito. Pero no saben que él también joció lo suyo. Papi, empezó a empezar como Benito, de bagger allá en la Campo Rico. Empezó a ser chivito de cámara en Telemundo. Así fue que empezó Tony, el técnico de Telemundo. Y estudiaba en la U. O sea, Tony estudió, mira qué cosa. Él estudió en la misma escuela que yo, en la Central de Artes Visuales, de dibujo y pintura. Se fue para la UP igual que yo, estudió comunicaciones. O sea, obviamente años más, era mayor que tú. Se graduó de la UP igual que yo. Y empieza a trabajar en Telemundo también, haciendo su chivito de camarota, hasta que fue, como estaba estudiando en los medios, pues le dieron el break en publicidad de Telemundo, hasta que llegó a ser director de lo que le llamaban entonces el departamento de publicidad de Telemundo, y fue escalando esa posición hasta que aparece esa oportunidad y se pa' Guapa a producir su propio programa. Yo creo que una vez yo tuve la oportunidad de hablar con Tony Mojena, tenemos buena comunicación con Tony. Y siempre le digo, mira, yo quiero sentarme contigo a hablar un ratito aquí. Pues la historia de Tony debe ser fascinante también. Brutal. Si tú la escuchas, tú te vas a quedar el diablo, pero, o sea, porque la gente piensa, que es así, el gran productor. Sí, pero empezó, papi, cargando cable en Telemundo. Es que o sea, y así es la historia. Y cuando empezó Dame un Break, fue un proyecto, un sueño de quería hacer gracias a Dios tuvo la ayuda de Rafael, que en aquel entonces, pues, tenía ¿te acuerdas? La
Rafoye, que estaba en la que tenía las emisoras acá De Primidia. de Premidia, y Tony tiene su chamaquito a hacer su propio programa, tú sabes. Y ese chamaquito pues me vio a mí, y no, quizás no por mí, por Jerry, que era mi pana, que era familia de él, pues me da la oportunidad de poder presentarle. Y a él le gustó. Y ahí es que, o sea, nosotros crecimos juntos en lo que llamamos esto de la televisión, en tener nuestro propio programa, los dos a la vez. No todo siempre fue cool. Hubo un momento dado que yo me pongo en tu posición y yo no sé realmente cómo tú lo trabajaste. Y es la famosa demanda que hubo con lo del condominio, con 10 pisos de historia, ¿verdad? 20 episodios. 20 pisos de historia, perdón. Y todo ese momento. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurrió ahí entre Sunshine, Tony Mojena, tus compañeros actores, momentos donde se tuvieron que dejar de hacer personajes, reclamaban personajes, tú estabas en ese medio, tú creaste sin número de personajes, los actores le dieron vida y era eso. Y yo no sé cómo tú bregaste con eso, porque habían compañeros actores, amigos tuyos, que estaban todos ahí también ahí, como... Es que cuando pasa ese tipo de cosas, todo el mundo está en el medio del sándwich. Eso es como yo siempre digo que eso es como una ensalada. Está todo el mundo revolcado en eso. Eso fue bien famoso en Y Puerto en Rico, esa aquel demanda. momento, porque nunca había pasado. Nunca había. Nunca había pasado. Sí, siempre pasaba de repente, mira, se fue para allá, pues mira, lo Chévere. perdí. Pero Sí. ese personaje es mío, pues lo perdí. Sí, lo que pasa es que lo que la gente nunca se explicó bien, porque pues obviamente entran las pasiones y entran los personajes y la cosa. Y no hay medios como y la este hoy gente, que se pueden claro. explicar más detalladamente. Y la gente se apasiona con los personajes, porque la gente le coge cariño a los personajes. La gente adopta esos personajes y los hace de ellos. Inclusive porque dicen las frases, dicen las cosas. Pero eso nunca fue de eso siempre fue de un concepto. O sea, eso fue una demanda de concepto. O sea, tú podías haber hecho esos personajes allá. El problema es que no podías hacer un condominio. Son conceptos. O sea, la gente no sabe que los conceptos son los que se pegan. O sea, tú puedes tener este personaje en este lugar y no funciona. Pero lo tienes en el lugar que es, en el concepto que es y funciona. Yo te voy a poner el ejemplo para hacerle coro a lo que tú me estás diciendo. En el momento histórico que Kiko decide irse de la vecindad, Ahí él se está. fue a Venezuela, hizo un sinnúmero de cosas y está también plasmado en la serie y no funcionó. Es el concepto. Es el concepto. Y más que el concepto también, exacto, es el concepto, porque el concepto está todo lo que le rodea. Es el concepto, El bro. concepto. Es eso. No pare más nada. Eso es todo el concepto. Y pues, eso es lo que aquí nunca había pasado. Nunca se había podido explicar ni nunca se había dicho. Pero todo tiene un concepto, mano. O sea, este es el concepto y funciona porque es el concepto. Y funciona, por ejemplo, el refugio. Funciona porque estás tú, está este y está este. Ese es el concepto. O sea, a la que tú saques ese concepto, pues ya no es el refugio, es otra cosa. Exacto. O sea, pero el refugio es este. Y la gente va a decir, el refugio sí, Molusco, Ali, Pamela, ese es el, Fanabuca, ese es el concepto. Ya no va a ser el refugio, va a ser otra cosa. Mm. Pues eso era un problema de concepto. Y entonces este concepto, tú fuiste el creador. Eso es así. Tú creaste 20 pisos de historia, Para el programa que iba los viernes en Telemundo, que era el programa de Sunshine. que primero era de noche con Iris y Sunshine, Y luego pasa y después fue de noche con Sunshine, producido por Tony Mojena. producido por Tony Mojena, Sunshine coge entonces un contrato en Guapa. que es muy bien merecido. Claro, se va, normal, como todo talento, Como porque todo todos nosotros talento. tenemos derecho a... Entonces, A crecer. a crecer, pero te llevaste, en vez de 20 pisos de historia, el condominio. Te llevaste el concepto. El concepto Le completo. pudiste poner el nombre que tú quisieras, Exacto. pero te llevaste el concepto. Y es lo que no se podía hacer. Eso era todo. Eso fue, y ese fue todo el asunto. Y se alargó no por letras, se alargó porque nunca se veía. Siempre había moratorias. Acuérdate que este tipo de cosas, pues ya es pesos pesados allá, el guapa y la cosa y la que. Pero siempre fue una cosa tan sencilla como concepto. Y cuando se vio, se decidió bien rápido porque era concepto. Y cuando... ¿Y cómo tú lo bregabas esto fuera de cámara porque... O sea, pues yo hablé con Marian Pavón en la conversación que tuve con ella, que by the way, si no han visto la entrevista que le hice a Marian Pavón hace unos meses atrás, búsquenla, Molusco TV, Marian Pavón, increíble, ella habla de esto. Ella me dice, yo estaba en este medio, era complicado, porque yo dependía de eso de trabajar. Y ese personaje de Marian estaba bien pegado también. Ujú. Tuvieron que paralizar absolutamente todo. Todo. ¿Entiendes? Porque pues Tony Mojena ganó la demanda.
tú tuviste la oportunidad de hablar con René en aquel momento. Obviamente, hoy tú compartes con René, con Jorge. Tienes parte del elenco que fueron también de 20 episodios de Historia y del Condominio. ¿Cómo fue esa conversación entre, por ejemplo, René y Jorge y Marian en algún momento? Porque tú estabas defendiendo, tú estabas a favor de Tony Mojena, porque el concepto era tuyo. Bueno, es que, como te dije, tú estás en la situación, pero tú no puedes hacer nada porque pues, los hechos son los hechos y las cosas, como dice Jay, los datos son los datos, tú sabes, eso está ahí, o sea, eso no pare más, no pare menos. O sea, cuando tú ves el asunto, pues tú sabes qué fue lo que pasó. O sea, que nosotros estábamos, pues, como dice, pues, tenemos que ir para allá, pues vamos para allá, pero no había otra forma, era, pues, ya así, decirle cómo fueron las cosas, pues esto pasó así y esto era así. O sea, mira, yo vivía en Surfside Mansion. No sé si sabes dónde, el que tiene el mural en Isla Verde. Que tú vivías allí. Yo vivía ahí. O sea, para que vean cómo nace eso. Yo vivía en ese condominio. Entonces ese condominio tiene un mural al frente, está en Isla Verde, el tercer edificio, está el que tiene el hueco al frente, que no me acuerdo cómo es que se llama, está este de aquel lado, y está el Surfside Mansion, que es el que tiene el mural. Pues yo vivía ahí. Cuando hacen este programa era de 2 horas. De Noche con Iris y Sunshine era de 2 horas. Pues Tony dice, yo quiero hacer un sitcom dentro del programa. Y quiero que piensen en un sitcom dentro del programa para este programa, que va a tener diferentes comedias, pero lo que va a unir las 2 horas va a ser este sitcom. Así que necesito que piensen en eso. Pues obviamente ahí me mandan como escritor a traer ideas, a hacer brainstorming. A conceptualizar. Para eso. Pues cuando se hace el brainstorming, como estuvimos aquí hablando, pues mira, ¿qué vamos a hacer el sitcom? Pues todo el mundo va a dar ideas. Y yo dije, mira, yo vivo en este sitio. Y esto pasa en mi edificio. Y dije, mira, tengo un administrador que es extranjero, y tú siempre estás en volanda, tú llamas al handyman y el tipo siempre está en 7-Eleven al frente mío es un 7-Eleven, y tú tienes un problema y el handyman tú estabas dando una cerveza en el 7-Eleven. Y yo decía, pero ¿qué es esta? Arriba vivía, en el penthouse, vivía esta viuda que es una mujer espectacular. O sea, que todo el mundo vivía, wow. Y en el apartamento mío, yo vivía en la esquina abajo, pero aquí está el ascensor. Cuando tú sales de este ascensor, aquí vivía una señora que tenía como 30 perros. O sea, tú abrías la puerta del ascensor y había una pesta miel de perro brutal. ¿Qué personaje eso se pagó? Que ese personaje que yo le puse Doña Soto como mi mamá, Margarita Soto, que mami no me habló por eso. Le puse Doña Soto por eso. Y le puse lo de los perros porque la señora que vivía ahí tenía un montón de perros. Y siempre, después que no tuvieras perros allí, tú sabes, pues ahí que nace. Yo dije, mira, yo tengo esto y pues pasa esto y esto. Y me dijeron, pues tú tienes, escribe eso, está bueno, usted escribe eso. Se acabó. Y ustedes hicieron el line-up de los, pues yo de los actores. Me fui para mi casa y escribí eso. Que era el que lo Dream escribí Team. a mano. A mano. Porque a mí me habían roto el cristal del carro y me habían robado la computadora que yo tenía, una computadora de esas viejas, de esas. Pues escribí a mano. Le dije en ese momento a mi pareja que me lo pasara. Ella me lo pasa en su trabajo. Me lo envía por fax. Diablo, Y ese fax se llega allá para que le saquen copia. O sea, que cuando todo este revolú pasa, pues había un libreto a mano. Había un libreto pasado en la oficina de la que era mi pareja en ese momento. Había un fax y estaba el esto. O sea, está más pruebas imposibles. O sea, todo eso se utilizó en sala. claro. Esa prueba del fax. Todo eso esto se vio después. Cuando se vio, se acabó muy rápido. Pero eso fue lo que pasó. O sea, lo que pasa es que, como siempre te digo, cuando las cosas funcionan, pues todo el mundo tiene novio. Cuando las cosas fracasan, nadie es. Pero cuando las cosas funcionan, todo el mundo es. Pero la realidad fue que nació así. ¿Sí? Y pues es una cosa de concepto. No tenía que ver con personajes, tenía que ver con el concepto. ¿Y tú nunca te reencontraste con Sunshine ni nada por el estilo? Sí, me lo encontré como si nada. Porque yo no tengo que ver en eso. O sea, obviamente, esto le pertenece a Tony porque Tony es el productor. Es como si tú contratas a un arquitecto, para explicar a la gente, tú contratas a un arquitecto que te diseñe una casa. Tú le pagaste al arquitecto porque te diseñara la casa, ya pero la casa no es del arquitecto, o sea, es tuya, porque tú fuiste que la pagaste. O sea, es lo que sea un work for hire. Tú estás trabajando por un encargo. O sea, y así que funciona la cosa. O sea, Superman va a ser Superman, siempre va a ser de DC. Lo podrán hacer 300 personas, pero el personaje es del DC, no es del actor, es del que lo escribió. Eso estuvo cabrón. Fue un momento complicado. Sí, fue difícil, mano. Entonces todo el mundo me oyó ahí. Bueno, somos pan, esto, lo otro, nos conocemos, somos amigos. Y tú estás en esa. Espera que pase, pues. Y se tardó un montón.
Ok, en el momento, hubo un momento, ¿cómo tú te comportaste cuando te llegó todo ese éxito de cantazo? Eras súper joven. Bueno, nosotros, nosotros estábamos en el vacilón. O sea, para nosotros ¿Tú nunca te la viviste? como una escuela. ¿Tú no sentiste que nunca te la viviste? Ok, trata de narrarme esto. O sea, el momento cuando te llega todo el éxito, empezaba a ganar buen dinero. Buen dinero en aquel momento, aquella época. Sí, aquella época. Compras carro, y me acuerdo que tú tenías un carro amarillo. Yo recuerdo que tú tenías. Sí, pero eso fue después. Sí. Eso fue después. Pero no, pero sí, pero de repente llega todo este éxito. ¿Cómo tú realmente lo canalizaste? Porque también tuviste momentos difíciles. Es que, mira, la gente tiene que entender que esto siempre es una rueda. O sea, por lo menos lo que tiene que ver con los medios. O sea, un momento estás arriba y otro momento va a estar abajo porque son gustos. Y como hemos hablado, son generaciones. Nosotros tuvimos la gran dicha de estar en un momento en la televisión donde los programas duraban. Ahora casi nunca, pero los programas duran. O sea, tiene que ser un programa, ¿verdad?, exitoso para que un programa dure tiempo. Nosotros hemos tenido la suerte de que Ritmo de sus amigos, pues, ha funcionado y ha quedado, pero si te fijas bien, no hay casi programas. O sea, casi no hay programas locales. O sea, y de comedias menos. Entonces, pues, el lograr eso, el poder estar en ese tiempo y poder disfrutar de ese momento, pues nosotros lo vivíamos como, mano, una experiencia de vacilón, de pana. Íbamos a grabar porque nos íbamos a encontrar con este coño y íbamos a vacilar allí, le íbamos a montar allí. Bueno, para que tú tengas una idea, había gente que no tenía que trabajar, iban para el estudio nada más para vacilar allí. Y cuando tú logras eso, mano, eso se ve en pantalla y eso es lo que la gente compra. Estos tipos se lo están disfrutando. Yo voy a seguir viendo eso porque estos tipos se lo están gozando de verdad y se transmite. Pues nosotros vivíamos, mano, una época de donde nosotros íbamos a compartir entre panas, a vacilar lo mismo que hacíamos en la escuela, lo mismo que hacíamos en la universidad, los bellones que nos pegábamos afuera en el vacilón, lo hacíamos en cámara. Tengo que admitir que este podcast ha estado bien cabrón, porque para mí es un curete, porque todo lo que tú me estás hablando es una época que yo viví, pero hay un montón de cosas de behind the scenes que yo no sabía, ¿entiendes? No, mira, y lo que está brutal es que cuando tú te pones a pensar, nosotros hemos hablado a veces cuando nos sentamos y hablamos, tú recuerdas Telemundo, o sea, digo Telemundo porque es donde más tiempo estuve, o recuerdas, o cuando estábamos en Guapa, lo diferente que era cuando había tantas producciones. O sea, tú no, yo trato de explicárselo a la gente, lo que se vivía allí, mano, y era, yo digo de familia y todo eso, era verdad, mano, era como tú estar en un vacilón eterno. Imagínate tú encontrarte los pasillos, encontrarte a Bizcocho, encontrarte a Wilson, encontrarte al Gangster, o sea, y todo el mundo juntarse allí a hablar y a vacilar. Por eso te digo que era una época donde, hermano, tú estabas de verdad disfrutando de lo que estabas haciendo. Tú sabes que uno dice, hermano, como la época de antes, nunca. Es verdad, mano, es cierto. Es cierto en algunas cosas nada más, porque los chamaquitos de hoy van a decir eso cuando tengan nuestra edad. Que la mejor época para ellos fue esa. Exacto. Y eso se respeta, pero específicamente lo que tú estás contando, yo te puedo decir que los chamaquitos de hoy cuando tengan nuestra edad no van a poder decir lo mismo porque eso en esta época actual no existe. Te voy a explicar. Lo que tú estás contando, Oyer, que era también el jefe de Prime Media, estamos hablando de Combo 94, Estéreo Tempo y Z93. Sí. Yo en aquel momento trabajaba en Combo 94. ¿Tú estabas en Cosmo? En Cosmo. Hacía las madrugadas. Yo entraba a las 12:30 de la noche, porque tú no empezabas a las 12:30 hasta las 5:30. Pero yo hacía la madrugada. Y yo me acuerdo en las madrugadas que allá arriba en Prime Media se formaban unos paris bien cabrones. Y eran todos nosotros, que éramos chamaquitos en aquella época. Ahí subía gente que ni trabajaba en Prime Media. Para allá arriba, para la loma en Guaynabo. Subía a Rocky, subía a Lee, Tony Banana, Adiel del Overboy, El Intruder, Ronald de Z90. Estaban todos. Estamos hablando un montón. El Bravo, pues el Ice. Tú entiendes eso que te digo. O sea, entonces nos pasábamos ahí y ninguno de ellos tenían que estar ahí. Ninguno. No tenían que estar. Nosotros hacíamos el turno, vengo ahora, voy para el aire, hacía las intervenciones, y bajábamos a hablar mierda, a disfrutar. Eso era. Mano, tú llegabas a Telemundo y te encontrabas con toda esta gente. ¿Cómo tú te ibas a irle allí si pagabas aquí, te pagabas a vacilar con Wilson? Te pagabas con Bizcocho. Te pagabas con el Gante, el corrido del Gante, un cachito. O sea, era un vacilón todo el tiempo. O sea, y obviamente aparte de todas las producciones que habían. O sea, eso era lo que se vivía allí. Entonces, pues yo te digo, mano, que era una época, era otra época, pero era una época donde tú te disfrutabas porque, mano, te encontrabas a tanta gente buena allí vacilando que tú querías estar allí, mano, ir allí, aunque sea a darte un café. Eso, tú querías ir allí, olvídate de eso. Háblame de tu peor momento en la carrera. Mira, cuando nos cancelaron Bejuco, para mí, porque Bejuco estaba pegado.
O sea, acuérdate, nosotros sacamos 20 y pico puntos. Betty sacaba 40. Pero nosotros seguimos sacando los puntos. O sea, esos puntos de ahora, nosotros estuviéramos ahora mismo número 1. Sacar 22 puntos hoy. No, No existe. el Gandhi sacaba 30, nosotros sacábamos 20 y pico, 24, 25, 27. O sea, eran esos los puntos que nosotros sacábamos. Lo que pasa es que Betty dominaba, sacaba 40 puntos. Entonces, pues ahí llegó el momento donde Telemundo pues decidió sacar la programación y pues nos dan esa noticia a nosotros. Y dice, tú estás sacando los puntos que siempre estabas sacando y te dice, mira, se acabó. Así. No porque estaba haciéndolo mal, no porque no tenía rating, es porque pues la novela pues dejaba más puntos, la lata, y pues hay que sacarlo. ¿Y qué hiciste? Cuando recibiste la noticia, ¿cómo la tomaste? Mano, empezar en cero, brother. Pero, ¿qué fue el consejo más brutal que me dio en aquel entonces ese gran, mano, que para mí es un padre más? Membrillo, escribe. Porque con eso nunca te va a faltar, ¿verdad? Siempre vas a tener un trabajito. Y gracias a la escritura, mano, es lo que nunca ha faltado. Siempre ha sido ese trabajito, brother. Obviamente cogiste un macetazo económico normal. Como todo, brother, como todo. Tuviste, me imagino, que hacer todos ajustes. Sí, man, acuérdate que para mí lo más importante era que mi hija estudiara, o sea, siguiera sus estudios, pagara su colegio, o sea, eso era para mí lo más importante. Después que eso pasara, porque, mano, nosotros venimos de abajo, o sea, nosotros sabemos lo que es eso. Así que para mí no es nada nuevo que no sea volver a trabajar, volver a empezar a trabajar. Claro, no habían, o sea, mucha gente te pregunta, ¿por qué tú no haces esto? Porque yo no soy dueño del canal. O sea, ¿por qué tú no haces o por qué no haces lo otro? Pues, mano, porque yo quisiera hacer 300 programas, pero no tengo el espacio para hacerlo. Sí, pero si tú me preguntas a mí, y yo que lo veo de afuera, como te dije al principio, mantenerse vigente y mantenerse relevante y viviendo de lo que amas hacer, ese privilegio no lo tiene todo el mundo. Tú has tenido ese privilegio. Claro, seguiste los consejos del pana, empezaste a evolucionar en la escritura, escribe. Aquí en Puerto Rico siempre hace falta escritores. O sea, de hambre tú no te vas a morir, por lo menos porque escribes. Y escribes bien. No es que escribas, es que escribas bien. Porque y sigues montando conceptos cabrones. Quiero hablar un poquito de los conceptos actuales del show de Raymond, de Megan de City, y también ahora de lo de los policías que también rompieron bien cabrón. Mira, una de las cosas que pasaron después de eso, de que tú dices eso, es que hicimos o sea, se hicieron diferentes producciones, diferentes cosas, pero una de las cosas que yo siempre recuerdo es cuando hicimos Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda fue un vacilón que yo dije, mano, tratamos de hacer una cosa los viernes que no funcionó, y yo dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer parodia de todo lo que esté pasando. Sí, cabrón. Vamos a hacer parodia de todo lo que esté pasando. Y ni todo me dijo, bueno, tienen 13 semanas, eso es lo que hay, todo lo otro. Y yo, pues, vamos a hacer parodia. Tienen 13 semanas para hacer parodia. No, y habíamos gastado 2 haciendo una cosa ahí que no funcionaba. Y entonces. Tienen 11 semanas. Mano, vamos a hacer esta parodia. O sea, ahí yo empecé a buscar con la gente y todo. Ahí Lizzy, Marí. Yo creo que tú imites a Maripili. A Herbert le dije, Herbert, yo creo que tú te pongas, imites a este Noticentro 4 de Amanecer, yo creo que tú lo parodies, tú vas a hacer Ivonne, tú vas a hacer y busqué la gente para hacer, ahí vino Hito, apareció Guado, todo ese corillo. Hito Vallejo, Gualo Dávila. Hito, todo ese corillo. Hicimos este programa de parodia, y ese programa de parodia, papi, se pegó. Se pegó bien, cabrón. Se pegó. Estuvimos, mano, 6 meses sin parar en el Josco. ¿Te acuerdas lo que era el Josco? Que ahora es Chori. Estuvimos 6 meses haciendo el programa allí, una versión teatro. Papi, no teníamos piso, no teníamos anuncio, nada. Simplemente dijimos que íbamos para allá y estuvimos 6 meses sin parar allí. Lo mismo, un corillo, papi, de pana, de gente brutal, que, papi, la compraron y nos juntamos para vacilar. Ahí salió Alessandra. Alessandra Fuentes. Empezó allí. Pero Fosas Nasales, ¿alguien se enchismó con las parodias? Me imagino, pero nunca nos dijeron. Siempre que nos decían, me gusta, pero me imagino que quizás alguien ¿verdad? Se molestó. ¿Y por qué lo dejaron de hacer? Pues porque hicieron un programa con Yolandita. Me acuerdo. Entonces, lo pusieron en horario y después ahí pues, nos sacaron. Ahí volvió otra reestructuración en Telemundo. Y ahí, pues yo no voy a hacer eso. Entonces, lo hicieron en Guapa, lo hicieron en TV Legal. Exacto, en el Don 11. Agustín. En el 11.
En el 11, ¿no fue? En el 11 y después fue para Guapa. Y después algo así, o Algo así, Guapa, después para el 11, sí, una una lo mierda que era así, así. una mierda así. Pero ese programa funcionó bien brutal y fue otra cosa que ahí nació Hito Rolón, la lucha libre. O sea, que era una parodia de la lucha libre. Y ese personaje, Hito Rolón, gracias a Dios, pues, mano, se pegó una loquera que yo te diría que fue la primera vez que dejaron de decirme bejuco. Sí. Con Hito Rolón, el de la lucha libre. ¿Cómo te dicen en la calle actualmente? Depende. Algunos me dicen bejuco, me dicen Larry, otros me dicen Hito. Pero el que más me mencionan es Hito Rolón. Pero no te va a dicen ser Miguel. Mira, Miguel. Sí, claro, pero que de los personajes así, los más que me mencionan son esos. Ya. Háblame de todo lo que estás haciendo en el show de Raymond y sus amigos. Desde Men on the City hasta el sketch de los policías, que han sido un palo. Ahora vuelven a Bellas Artes Vamos para allá. de vamos para allá. Cagua en verano. A hacer 572 funciones. Oh, Dios mío, te oiga. Si no, ahora eso es un palo. O sea, Yo espero, de papi, verdad. cuando tú haces más de 5, 6, 7 funciones, eso es un éxito. Es Independientemente de que antes La- hicieras 20, 19, actualmente hacer 10, 12, 17, eso es un éxito. Es difícil que la gente crea pero lo que te dije, son los conceptos. O sea, los conceptos son los que la gente compra y una vez la gente le gusta, mano, ya tú tienes eso ahí como uno dice, gano. Mira, el programa de Raymond, siempre Raymond y yo nos veíamos, como cuando nos vemos así, que hablábamos, Miguel, ¿cómo estás? Nos saludamos. Siempre que nos veíamos decíamos lo mismo. Papi, tenemos que hacer algo juntos. Siempre. Estuvimos, te lo digo, sin mentirte, como 7 años, que nos encontrábamos por ahí y nos decíamos, papi, tenemos que hacer algo. Y yo, papi, cuando lo vayas a hacer, me avisa, cuenta conmigo. En eso estuvimos hasta que se nos dio hacer el junte de Raymond y sus amigos. Ha funcionado increíblemente. Y así fue. Y Raymond empezó haciendo un show que era como un stand-up, donde invita a Jorge y a René y a Tita. Y hacen este show que se llamaba Raymond y sus amigos. Y de ahí, pues dijeron, mira, vamos a hacer esto en televisión. Y ahí es que Raymond me dice, Miguel, ¿te acuerdas que hablamos hace 7 años de esto? Pues mira, quiero hacer esto. Y yo dije, papi, ¿por qué estás conmigo? Vamos para encima. Y ahí nació Raymond y sus amigos. Qué duro. Y han logrado hacer algo impactante y es que los chamaquitos también vean el programa. Los chamaquitos actualmente no están viendo televisión, desde que está YouTube, TikTok, o sea, las redes Bueno, sociales. y mucha gente lo ve también en las redes. O sea, En YouTube. Exacto, la repetición. Pero gracias a Dios la gente compró este concepto de comedia que hace tiempo no se hacía, volvió a hacerse. O sea que nosotros nos juntamos, pero pensamos, bueno, esto funcionará, no funcionará, porque no había comedia así, no había nada. O sea, había algo en Guapa, era el único que tenía un programa de comedia, y Telemundo no tenía nada de comedia. O sea que ellos apostaron a este programa y gracias a Dios pues funcionó. Tu faceta como papá, para mí es una de las cosas que más admiro de ti, porque pues conozco el trasfondo y todos tus amigos lo conocemos. Háblame de esta faceta, de lo que quieras decir. Bueno, quiero ni preguntarte, quiero que básicamente tú seas la persona que lo puedas hablar. Obviamente ya yo veo a tu hija adulta, la veo que está también trabajando. Y viene para acá para el Vamos, podcast. sí, vamos a ser dijo, padre, me vamos a ser dijo. padre e hijo con ella, con usted Ochan. Es que Ochan ahora está trabajando Sí, en lo de está- Superchat. Sí, está guapa. Entonces, pues, papi, no puedo estar grabar, me estoy volviendo loco, para aquí para allá, estoy grabando. Entonces, pues, sabes que yo me encargo y dedícate a lo tuyo allá y yo entonces hago un contenido para aquí para los sábados. O para el momento que salga esto. Pero sé, oye, conozco a tu nena desde que era una bebé, o sea, Todo el mundo la ha visto así, Eh, de bebé. la veo ahora. Yo tuve la oportunidad de ir a verte a Bellas Artes. Y no quiero spoilear porque sé que esto viene ahora en pay-per-view. Véanlo, señores, pay-per-view. Sí. Mira el tiquetera, loco, hace la tiquetera. Me dejó hacer la promo el Molu. Ahí está tu hija. Ellas todas, básicamente, ella vivió contigo casi toda una vida y pues ahora está básicamente también trabajando en los medios. Y fue por ella, decisión de ella. Ella pues, le gusta. O sea, te criaste en eso. O sea, es bien difícil, ¿verdad? Cuando tú te crías como uno dice, en las cámaras, te crías en los estudios, pues es bien difícil cuando tú estás en la escuela, estás aquí, no meterte en teatro, no meterte en la obra. Y pues ella, pues por su iniciativa, yo nunca le dije, haz esto, métete en esto, nada. Ella decidió, pues, estudiar, hacer obras de teatro en la escuela.
decidió en la universidad estudiar teatro, comunicaciones, mercadeo digital. Y pues, mano, ella mismo tomó esas decisiones. Y uno como papá, pues uno lo mira de acá y uno dice, mira, dar consejos como me los dieron a mí y apoyarlo. Y para mí ha sido bien, bien bonito ver cómo ella fue creciendo y siguió metiéndose en esto y decidió seguir en lo que llaman los medios, que es tan difícil. Y yo digo, mano, qué brutal. Nunca me lo imaginé, nunca pensé que iba a seguir por ahí. O sea, yo siempre dije que ella decidiera lo que ella quisiera. Si ella quería jugar soccer, que jugara soccer. Si ella quería jugar baloncesto, que jugara baloncesto. Si ella quería que lo hiciera. Pero que decidiera quedarse y seguir los medios, para mí, a mí me sorprendió. ¿Cómo es criar Bien. solo? Es tú entender que tu prioridad es esa. Lo demás es después de eso. Y para los que estamos en este medio es bien difícil, porque tú sabes que pues, los horarios y las cosas, pues yo siempre estuve bien claro que yo soy papá primero y después todo lo demás. ¿Y cómo tú hacías para poder, cuando ella era más pequeña? O sea, ¿quién te la cuidaba? A veces me ¿Cómo la bregaba? llevaba, a veces pues, el cuido, o sea, tuve grandes ayudas, tú sabes, en ese sentido, pues tenía una tía mía que me ayudaba, si yo tenía que salir a grabar algo, pues se quedaba con mi hija, si no, pues tenía a mi sobrina, a mi hermana, que eran más mayores, pues entonces, pues, mira, ¿me puedes ayudar con un monito aquí? Sí, pues yo te ayudo. O si no, papi, me la llevaba y se quedaba conmigo, pues tuve la gran suerte de que se portaba bien y como te dije, se crió con todo el mundo. O sea, ella tuvo tías y tíos que no te puedes hacer ni idea. Sí, no, que básicamente cuando ibas por un proyecto que ella estaba, tenía 500 personas que la podían cuidar porque todo el mundo la Y yo en el adoraba. estudio grabando y ella cogiendo patines de esos que brillaban por todo el estudio. O sea, era así. O sea, y como te dije, gracias a Dios tuve la oportunidad de, en todos los sitios donde yo trabajé, se crearon estas familias, estos grupos, mano, que eran familias, que eran panas de verdad. Y pues Bianca fue una sobrina más. ¿Cómo fue el hecho de, yo soy papá, pero cuando me separé de la mamá de los nenes ya mis hijos eran grandes? O sea que no sé qué se siente. Tener una bebé y tomar la decisión, ok, sí, me quedo. Tengo la custodia, esto es mío. Siendo joven y seguramente teniendo un montón de oportunidades y seguramente muchas inseguridades, porque cuando tú eres papá, tú tienes más preguntas que respuestas y tú no sabes para dónde ir porque no hay un manual de cómo hacerlo. Tú más o menos puedes tener unas ideas, pero ¿cómo uno lo hace solo? Sí, bueno, yo como te dije, es tú poner tu prioridad. O sea, para mí prioridad era criar. Y después, pues, lo que pudiera hacer, pues, lo que lo hacía, pues, si podía trabajar, tenía que trabajar, pero entonces buscaba la manera de que esto es primero y si esto no se puede hacer, pues entonces esto no lo puedo hacer. O sea, tú tienes que poner las prioridades. Claro, hay momentos donde, pues, como te dije, yo tengo que ir para allá, tengo que trabajar, pues, el bultito, prepara el bultito y nos fuimos, vámonos para allá, tú sabes, pero gracias a Dios, siempre donde siempre he estado, como te dije, mano, era como estoy en una segunda casa. No había ese problema brutal, porque el mayor temor es cuando son pequeños donde tú los dejas. Ese es el mayor temor. Pero yo, gracias a Dios, pues pude dejarlo en mi casa. O sea, porque pues tenía la facilidad que pudiera llegar mi tía, Titi Laura, que la amo, la adoro, siempre, no te preocupes, yo llego, y llegaba y no resolvía. Ya cuando mi hija estuvo más grande, pues ya tú pagabas un cuidado y pues tuve la gran dicha de conocer a estas personas que me podía ayudar con ella a cuidarla y ya pues ya era un salario, ya tenía una persona que llegaba, la buscaba y la llevaba, pues yo estaba en radio, entonces pues cuando salía pues me hacía ese favor y se quedaba en casa, y llegaba mi sobrina, o sea, tuve esa oportunidad, pero hermano, es organizarte y echarle pecho. Obviamente es hija y empieza a crecer, llega la adolescencia, llegan esos días, ¿cómo tú lo manejas? Porque uno pues, es hombre. Y obviamente pues, tú eres el papá, punto, y se acabó. Me imagino que la confianza extrema que ella tenía. También, recuerda que también tengo mi hermana, tengo a mis sobrinas que son mayores. Era, ayúdame aquí. Es fácil, es así, obviamente. Que es más fácil, no es. Yo creo que todos nacemos con eso. Lo que pasa es que algunos le meten y le desarrollan y otros pues se quitan y no. Y casi siempre aquí en la cultura boricua, pues siempre se dejaba todas las cosas a la mamá. Claro. En aquel entonces, ahora eso ha cambiado. Por eso sorprendía mucho cuando te veían a ti del rol de papá 100%. Exacto, pero es igual, o sea, es igual. Es lo mismo, claro. Es lo mismo. Entonces, pues, yo me lo disfruté de verdad y me lo gocé.
Y lo mejor de todo es cuando tú ves a tus hijos crecer y los ves tomando las decisiones correctas y los ves, pues, tú sabes, enfocados en su trabajo, en lo que quieren hacer, lo que quieren llegar, pues, hermano, tú dices, pues, hermano, lo hicimos bien, lo hicimos bien. Me siento contento y me siento tranquilo porque sé que lo que se sembró, pues, salió bien. Estamos hablando de que tu hija se llama Bianca, ¿no? Hoy la ves en un rol de maestra, trabajando, le da clase. Por ejemplo, Trabajo contigo en una producción que yo me dije, mira, voy a trabajar con yo. Que tú vas a trabajar con Orozco, diante, qué brutal. sí, Yo me enteré así también, ¿no? Sí. Y yo, pues, está chévere, dale para adelante. sí, estuvo con nosotros en Andrew Top Secret. Básicamente también le da clases de baile ahí en la Academia de Noro y Fragoso a mi sobrino, a Mil. También le da clases de baile a la hija de Nolo. Sí, O sea, me lo dio también, ¿no? O sea, ella se está moviendo. Yo me la encuentro cada rato. Me la encuentro cada rato. La he visto también en diferentes espectáculos. He tenido oportunidad de verla. O sea, me imagino que para ti es un orgullo, cabrón. Mira, y cuando hicimos esto de reencuentro, ¿verdad? Y esto no es spoiler, esto no es pauta, pero fue verdad. Cuando hicimos lo de el reencuentro de Bejuco, que estaban buscando pues, para hacer este papel dentro del show, pues que pasara con Wilfred también, porque el nene de Wilfred sale también en la obra. Que pasara con el nene de Wilfred y ver a Bianca y a Wilfred y al hijo de Wilfred juntos, pues tú te quedas como que, wow, o sea, Mario y Bianca juntos, que los veíamos bebé en el estudio, cuando estábamos en el estudio, y verlos en la obra con nosotros trabajando. Pues, hermano, para nosotros dos, en un momento dado, como que nos miramos así, Wilfred, ¿tú te acuerdas cuando estos dos estaban chiquitos corriendo ahí en el estudio, patines y cosas, y los patines esos que se daban así, que se daban en el tenis y salía la ruedita? ¿Tú te acuerdas de eso? Y me dice, diablo, mano, sí, está brutal y míralos ahora. Mano, pues de verdad nos quedamos como que con la lagrimita en el ojo así y disimulando, haciendo pechito, disimulando. Así, brother, pero, mano, súper contento, de verdad. Qué bueno. Vas a presentar, yo tuve la oportunidad de ir a ver este reencuentro del Gran Bejuco en Bellas Artes de Cagua. Lo vas a estar presentando ahora, pero en pay-per-view. Sí. ¿Cómo es la vuelta? Mira, es que no podíamos hacerlo en otros teatros. La escenografía no cabe, no habían fecha. La escenografía. No habían fecha. Entonces, pues la gente escribe, mira, ¿cuándo van para tal pueblo? ¿Cuándo van para Mayagüez? ¿Cuándo van para Ponce? ¿Cuándo van para aquí? ¿Cuándo van para acá? No se puede. No se puede, aparte no teníamos la fecha porque del elenco viajaban de allá afuera y todo eso. Pues decidimos grabarlo. Le pedimos ayuda a Nolo. Le dijimos, mira, Nolo, quiero grabar esto. Vamos a grabarlo y vamos a hacer un pay-per-view que la gente lo pueda comprar y que la gente lo pueda ver en su casa, donde quiera que lo quiera ver. Pues la gente allá afuera que te preguntaba, mira, ¿cuándo vienen para Orlando? ¿Cuándo vienen para aquí? ¿Cuándo vienen para Texas? No podemos ir para allá, no hay forma de ir para allá. Pero hicimos este invento para que la gente lo pudiera comprar, lo pueda ceder por tiquetera, lo comprara y que lo pudieran ver en su casa el 21. Y esa fue la idea. El 21, pueden verlo, tienen 24 horas para verlo, ¿cómo es? Sí, tienen 48 horas para, una vez lo compran, el 21 lo ponen y lo pueden ver, tienen 48 horas para verlo. Y pensamos que es la mejor manera de poder llegar a todo el corillo que está allá afuera, de boricua que están allá afuera, y a los que no pudieron ir aquí en la isla de los pueblos, que tengan la oportunidad de verlo, porque no podemos hacerlo en otro sitio, que no sea allí o en Santurce. Y no hay fecha. Entren a tiquetera.com, ahí lo está en pantalla, el reencuentro por pay-per-view, sábado 21 de febrero. El Gran Bejuco, el reencuentro. Se van a reír con cojones, van a recordar un montón. Entren a Tiquetera y obviamente también pues separen su espacio para que lo puedan ver en familia. Los de PR y los que están fuera de Puerto Rico, tiquetera.com. Miguel. Papi, coño, gracias, brother, de verdad. Es la primera vez que me siento aquí. Sí, cabrón, me encantó. Pasa como pasa, oye, si tenemos que ir a hacer esto, tenemos que ir a hacer esto y nunca hacíamos. No, y te tengo que dar las gracias porque, para los que no saben, yo cuando empecé a hacer comedia, que ha sido una de las cosas que yo menos en mi vida espero hacer. Yo siempre digo que mi profesión principal es el locutor de radio, esa es mi profesión, y gracias a que soy locutor, pues me ha llevado a hacer pues, comedia, a producir, a hacer esto que hago en YouTube, redes sociales y todas las cosas que hago. Y cuando empecé a hacer comedia, tú fuiste una de las primeras personas que llegó donde mí cuando yo estaba como que no me encontraba. ¿Te acuerdas del proyecto que hicimos con Agustín Rosario? Claro, sí. Que se llamó 100% Transfat. Estaba Ali Warrington, Bebo Adame, estaba Herbert. Estabas tú y estaba yo. Eran estos 5 tipos que tenían de entre 15 a 25 minutos para presentar un stand-up. Agustín me llama, yo digo que sí,
y me pongo bien nervioso. ¿Por qué? Porque yo había acabado de salir de la obra de teatro El apartamento de Molusco y Burbu, que fue exitosísimo. Hicimos 15 funciones a través de todo Puerto Rico. Me llama Agustín y vamos para acá. Y empezamos a... Creo que tú me ayudaste a escribir el monólogo. Y estando, la gente no sabe, pero estando no es chiste. Estando son Historias. Y yo estaba contando historias. Y ahí tú me ayudaste un montón a contar mi historia. Y yo me sentía bien inseguro. Y cuando me trepé a tarima ese mismo día, porque era en el Josco, que lo que hoy se conoce como Chori Castro, nos presentamos. Yo decía, mano, yo estoy con Miguel Morales. Que yo me acuerdo que tú tenías... Tú hablabas de un montón de cosas, pero una de las cosas que hablaba, había un chiste bien cabrón tuyo. Y decía, mano, la época ha cambiado, mano. Antes, yo me acuerdo, yo no sé si tú todavía lo cuentas en alguna rutina tuya, pero, mano, antes la vida, nuestra niña era tan cool, tan buena. Esta es mi escuela y yo la quiero como la... Y te empezaba a cantar, mano, ¿qué le pasó a esta mierda? ¿Qué nos pasó? Y empezaba a rapear la canción del Instituto de Banca. Instituto de Banca. Llegamos aquí. Llegamos aquí, cabrón. ¿Cómo llegamos a esta mierda? Ahora la gente se moría de la risa. Y obviamente yo te hice mucho caso y funcionó. Y te quiero dar las gracias públicamente porque funcionó. Después de eso hice Mi Estando Solo, hicimos el Coliseo de Puerto Rico y seguí. He dejado de hacer un poquito de teatro, pero siempre recuerdo mucha gente que me dio la mano en esto y tú fuiste uno de ellos. Y yo quiero decir algo, y no lo digo por como uno dice, por endulzar la oreja, pero la gente dice, Molusco, ¿verdad? Lo que tiene ahora y a dónde ha llegado. Y yo tengo que decir que de todas las cosas que yo admiro de este tipo, es, papi, la entrega ahí, la perseverancia, brother, lo fajón. Si la gente fuera la mitad de fajón de lo que es este tipo, papi, de verdad. Y no estoy diciendo, podrán diferirle muchas cosas, Sí. pero lo que nunca podrán decir es que este tipo no se ha jodido los pelotas ahí. Y es cansón, pero seguimos y me gusta hacer esta mierda. Lo sé, pero o sea, atreverse a hacer todas las cosas que hiciste y que has hecho, y no solamente atreverte, sino perseverar, porque la gente hace algo y se quita. Es el perseverar, ese tesón y esa entrega, bro. Este tipo lo tiene y ojalá mucha gente lo tuviera para diferentes cosas en el país. Para diferentes cosas en el país seríamos otra cosa. Agradecido, de verdad que sí. Carecemos de consistencia. Y ahí es que hay una oportunidad para las personas que le encanta la consistencia. Y es complejo, pero se puede. Y aquí estamos. Así que, cabrón, me encantó esta conversación. No, y gracias por invitarme y que no sea la última. No, vamos a hacer. Y tú y yo también tú y yo hemos coqueteado básicamente siempre con Carlos, que Carlos Vega es también tu hermano. Ese es mi hermano. Siempre decimos, mira, cabrón, cuando vamos a hacer algo juntos. Cabrón, Me pasaba, te lo dije, lo conté porque me pasaba. Me pasó con Raymond. Me pasaba con Raymond. Siempre nos veíamos desde Guapa, acuérdate, como te dije. Nosotros empezamos en Guapa. Y estuvimos yo diría que ese bloque de los martes. Y desde ese bloque de los martes, nosotros nos quedamos con, papi, tenemos que hacer algo. Así que imagínate cuánto pasó. Qué duro. Papi, te llevo. Un abrazo. Gracias, Corillo, aquí a la familia extendida. Esa es la que hay. Miguel Morales, Corillo, con nosotros. Wow, poscotón. Comparte el contenido. Dale me gusta. Ahí está la caja de comentarios. Desde PR para el mundo. Miguel Morales, aquí en Molusco TV. Che, coro.